EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Y estoy seguro que la mayoría de ustedes en sus negocios han tenido momentos en los que no saben qué hacer. ¿Qué decisión tomo? ¿Cómo hago para salvar este negocio? ¿Cómo hago para seguir adelante? ¿Cierro? ¿Aguanto? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces la pregunta de qué hacer vamos a tratar de resolverla desde nuestra fe, desde la fe que tenemos en un Padre que nos cuida y que nos ama. Y vamos a buscar respuestas en su palabra y en lo que sentimos en nuestro corazón. La primera, y no digo que aquí van a estar todas las respuestas, algunas ideas de lo que podemos hacer. Lo primero es aferrarse a la roca. ¿A qué me refiero con aferrarme a la roca? Ustedes conocen este texto, me voy a permitir leerlo. Así, todo el que escucha mis palabras y las pone en práctica puede compararse a un hombre sensato que edificó su casa sobre roca. Cayeron lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Pero ésta no se derrumbó porque estaba construida sobre roca. Al contrario, el que escucha mis palabras y no las practica puede compararse a un hombre insensato que edificó su casa sobre arena. Cayeron las lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos y sacudieron la casa. Esta se derrumbó y su ruina fue grande. Cayeron lluvias, se precipitaron los torrentes, soplaron los vientos, cayó una pandemia. Pero estoy aferrado a las palabras de Dios y las practico. Y yo, obviamente, ¿qué es eso de escuchar la palabra y ponerla en práctica? Yo hago una pregunta un poco más desde lo civil, si se quiere, ¿no? Desde la cotidianidad. ¿Cuáles son mis principios y mis valores? En este momento veo a muchos directivos renunciando a sus principios y sus valores. En medio del desespero, entonces renuncio a hacer el producto de buena calidad a ver si me sale un poco más barato. Renuncio al principio que tenía de honestidad con mis clientes y recurro a engañarlos a ver si salvo el negocio. Renuncio a mi preocupación por los clientes y me voy únicamente a la preocupación por la rentabilidad. Ahorita volveré a tocar ese tema. Esta mañana escuché una historia que me pareció muy bonita de un restaurante. Un par de socios tienen su restaurante, un restaurante bueno, de un nivel aceptable, pues bueno, no es un restaurante de almorzar ahí todos los días, el corrientazos, pero tampoco es un restaurante pues gourmet o de clase alta. Pensaron en muchas cosas, pues entre otras cerrar. Nosotros tenemos nuestra clientela y nosotros no podemos decirle a la clientela que ya no vamos a estar. Vamos a hacer todo lo posible por sostenernos atendiendo muy bien a nuestros clientes. Y cambiaron el negocio. Y se pusieron a hacer lo que nunca habían pensado que fuera posible hacer: domicilios. Y empezaron a hacer la misma comida, con la misma calidad, con el mismo esmero, haciéndole saber al cliente que ellos seguían siendo muy importantes, que seguían siendo lo más importantes, tenían un listado de clientes, o sea, habían hecho una buena gestión de clientes, lo que llaman un CRM, ¿no? Tenían la base de datos de sus clientes y a todos les empezaron a ofrecer los productos colocados en su casa, inclusive un poco más favorables. Esta mañana me contaban que ellos están pensando seriamente no volver a abrir el restaurante, porque les está yendo muy bien así. No renunciaron al principio, no renunciaron a lo que tenían como declarado, como muy importante, sus clientes.
Yo me camino por las empresas y veo unas declaraciones muy bonitas en las paredes de las juntas directivas y en las entradas de las empresas, ¿no? Los valores que nos rigen, hay un listado ahí de valores que nos rigen. Y yo, un poco con desconfianza, miro y sí, hay que ver si sí es verdad todo esto que dicen acá. Y este es el momento en el que yo tengo que aferrarme a esa roca. En este momento yo no puedo renunciar a mis principios y a mis valores. Antes, al contrario, tengo que aferrarme mucho más a ellos, mucho más. Como negocio, o sea, van a llegar las tormentas y no van a sacudir mi casa porque mi casa está construida sobre principios fuertes. Háganse la pregunta, ¿cierto? ¿Cuáles son mis principios? ¿Cuáles son mis valores, ¿cierto? ¿A qué le queremos apuntar? Un segundo punto, aquí quiero detenerme un minuto en este punto de serenidad, porque tal vez es lo más difícil de mantener en este momento. Hice una cita ahí de Proverbios, ¿cierto? Esta cita también cambia mucho dependiendo de la Biblia en la que la leas. La traducción cambia bastante con esta cita. Pero en esta traducción decía, es mejor ser apacible que famoso, mejor es dominarse a sí mismo que mandar un ejército. Y abajo tengo otra cita. La principal virtud de un directivo sistémico es mantenerse sereno en los momentos de dificultad. Mantenerse sereno en los momentos de dificultad. Es que aquí hay un principio neurológico. Esto no es de simplemente que es que rico, que me parece, no. Aquí hay un principio neurológico muy importante que quiero que tengan claro por qué esa afirmación de que la principal virtud de un directivo sistémico es mantenerse sereno en los momentos de dificultad. Un directivo sistémico es aquel que es capaz de ver la empresa, el negocio en su totalidad y sobre todo en sus relaciones. El pensamiento sistémico me permite ver fundamentalmente las relaciones entre las cosas, no solamente, por ejemplo, al interior del negocio, entre las diferentes dependencias, las diferentes áreas, sino cómo se relaciona ese negocio con el mundo exterior, con el mercado, con los clientes, con los proveedores. Ve las relaciones. ¿Por qué es tan importante eso de la serenidad? Vean, de pronto algunos de ustedes me han escuchado un cuento, un tema que trabajo sobre soberanía emocional. Y en ese tema, yo les planteo cómo en la parte interna de nuestro cerebro hay un sistema, es decir, una serie de estructuras que se relacionan y trabajan juntas, que se conoce en neurología como el sistema límbico y el sistema reptil. Están articulados. Ahí hay varias estructuras, pues que no viene al caso el nombre de cada una de ellas, pero lo llaman así, sistema límbico y sistema reptil, sobre todo el sistema límbico. En el sistema límbico se disparan las emociones. Eso ocurre también con los animales, solo que en los animales las emociones son muy básicas. Por ejemplo, lo llaman sistema reptil porque esa partecita de nuestro cerebro es muy similar al cerebro, por ejemplo, que tiene un cocodrilo, ¿cierto? Es una estructura muy básica, pero hay una estructura mucho más compleja que es el sistema límbico. Y obviamente la corteza cerebral nuestra es completamente diferente. Pero entonces ahí en ese sistema límbico se disparan, se activan las emociones. Todas las emociones están asociadas a procesos hormonales y neuroquímicos. En otras palabras, cuando usted tiene una emoción, por ejemplo, rabia, usted está segregando en su organismo una hormona que se llama adrenalina y cortisol. Se dispara eso en su organismo. Cuando usted está, por ejemplo, amando a alguien, teniendo una emoción positiva de amor, entonces usted segrega hormonas como dopamina y serotonina. La serotonina la llaman la hormona del amor y del placer. Entonces, siempre que hay una emoción,
que es una reacción a un estímulo externo, hay una respuesta fisiológica. Pero lo más interesante es esto. En la parte central del cerebro, y por esto fue que en la parte central está el sistema límbico, adentro, y el sistema reptil hacia abajo, como hacia la columna, a la médula espinal. Pero sobre el sistema límbico están otras estructuras, y particularmente está nuestra corteza cerebral. Nuestra corteza cerebral es donde están todo lo que llaman los neurólogos y los psicólogos las funciones psicológicas superiores. Por ejemplo, el lenguaje. El lenguaje es propio de los humanos como lo tenemos nosotros y hay unas áreas en el cerebro, en el hemisferio izquierdo, que disparan el lenguaje. ¿Yo por qué utilizo la palabra disparar? Porque en realidad se conecta todo el cerebro, ¿no? En realidad tiene que ver, por ejemplo, si yo estuviera cantando, cuando cantamos para alabar a Dios es muy bonito porque la música se dispara en el hemisferio derecho de nuestro cerebro y la letra de la canción está en el hemisferio izquierdo. Entonces esos dos hemisferios tienen que trabajar coordinados en algo como cantar, ¿cierto? Pero lo interesante es que esas funciones psicológicas superiores como la música, que está en el hemisferio derecho, el lenguaje, la matemática también en el hemisferio izquierdo, la lógica, todo lo que es el razonamiento está en la corteza. Ahora, miren pues, ¿con qué un empresario toma decisiones? ¿Con qué un empresario analiza la situación que tenemos en este momento en nuestra vida? ¿Con qué un empresario puede encontrar alternativas o soluciones para salvar su negocio? Con la corteza, que es como decía mi hija cuando estaba chiquitica, donde yo pienso. El pienso está en la corteza, ¿cierto? La emoción está en el sistema límbico. La emoción no es mala, ahorita voy a plantearles eso. De hecho es necesaria, pero la racionalidad está en la corteza. Ahora, aquí viene el cuento. Esos dos sistemas, el sistema límbico y la corteza, tienen una característica muy particular, es que se restan fuerza mutuamente. En otras palabras, si uno está muy concentrado, muy atento, por ejemplo, en este momento yo estoy absolutamente concentrado en tratar de presentar las ideas de la mejor manera posible. Entonces, en ese momento, mi emocionalidad no desaparece, baja, ¿cierto? Por ejemplo, podría haber cierta ansiedad o cierta tensión de que esto salga muy bien. Pero una vez empiezo a hablar y a contarle las cosas, esa ansiedad disminuye, porque estoy concentrado, porque estoy atento. Entonces, la corteza le resta fuerza al sistema límbico. Y al revés, si yo estoy muy alterado, si yo estoy en una situación de ira, si yo estoy en una situación de enojo o de miedo, entonces esa activación del sistema límbico le resta fuerza a la corteza. Las abuelas de nosotros tenían una frase y tenían razón y no sabían de neurología, las viejas eran sabias. Dice, mi hijo, cuando esté muy enojado o muy enamorado, no tome decisiones. Tenía sabiduría, porque estar muy enojado o estar enamorado es estar en el dominio del sistema límbico. Ahí está la emoción del enamoramiento. El amor es otra cosa, pero el enamoramiento, esa fascinación que uno siente por alguien está ahí. Entonces uno ahí ni oye, decía mi tía, ahí ni oye, ni ve, ni entiende. Miren una frase que tenía mi tía, que en paz descanse. Es que él está enamorado, ni oye, ni ve, ni entiende. Entonces en este momento de alta complejidad, de alta volatilidad, de aguas turbulentas, es importante mantenerse absolutamente sereno. Y eso se puede cultivar la serenidad, nuestra capacidad para mantenernos serenos. Les voy a dar un truco, una clave para ir logrando poco a poco soberanía emocional. Observe la emoción. ¿Cómo así que observe la emoción? Les doy esta pista. Las emociones todas tienen una manifestación física. Es decir, a usted la rabia le da en algún lado. A usted el susto le da en algún lado.
El estómago es una caja de resonancia de muchas emociones. Yo los invito a que hagan ese ejercicio. ¿Dónde? Porque eso es personal. Cada cual lo siente. Por ejemplo, a mí es muy común que se me tensionen los antebrazos y invito a los hombres a que miren que es muy común que a los hombres se nos tensionen los antebrazos cuando estamos enojados, como en plan de pelear o de golpear. Entonces el ejercicio es observar dónde me dan las emociones, para que cuando me den, yo me ponga a observar esa manifestación física. Entonces me pongo a observar, a mirar un ratico que la cabeza está caliente. ¿Por qué les sugiero eso? Porque el observar como ver con cuidado. Yo veo que está atardeciendo, ¿cierto? Yo veo. Pero cuando me pongo a observar el atardecer, es que me pongo a mirar los diferentes colores, cómo está cambiando la luz, cómo va disminuyendo la luz, pero se tiñe, por ejemplo, de un color naranja. Me quedo mirando eso es observar. No es ver, porque yo veo, si yo veo que esta tarde, yo veo que esta noche, pero observar implica ver sutilezas, matices. Entonces yo me pongo a ver mi rabia. Entonces me pongo, por ejemplo, a mirar mis antebrazos. Y digo, madre, mira cómo está. Es que estoy tenso. En el momento en que empiezo a hacer eso, estoy activando mi corteza. Entonces, poco a poco, esa tensión va disminuyendo y yo me quedo observando que la atención disminuye. Eso no es fácil al principio, pero se puede cultivar, se puede entrenar, como cuando hacemos ejercicio físico que vamos entrenando nuestros músculos, entrenamos nuestra capacidad de observar nuestras emociones. Y la recomendación como empresarios en este momento, si está angustiado, si está desesperado, no tome decisiones.